Hola, mi nombre es Sonia Jimeno. Ya me conocéis por un vídeo anterior en el que os presenté el poder de las patentes. Y en esta pequeña sesión, en esta segunda parte del vídeo artículo, me gustaría presentaros el concepto de bioprecariedad, que es la piedra angular, de hecho, de un artículo que presenté hace ya unos meses, el pasado año, en la revista de Bioética y Derecho, que se titula Bioprecariedad, el poder de las patentes y su impacto en la salud pública. Y en la sesión anterior tratamos específicamente el poder de las patentes porque, como os comenté, era muy necesario para entender el concepto de bioprecariedad que os voy a presentar hoy. Os doy la bienvenida a esta segunda sesión y sin más dilación entramos ya en el mundo de la bioprecariedad, que no es del todo agradable, como veréis. A modo de resumen, vamos a retomar la sesión anterior, la primera parte del bioartículo, y quería hacer hincapié en el poder de las patentes. Como vimos, una patente es un título legal que concede 20 años de explotación al titular del producto patentado. Eso le concede un monopolio de comercialización y la posibilidad de fijar el precio del producto patentado. Vimos que era especialmente importante en el caso de patentes médicas, ¿no? Patentes farmacéuticas, biotecnológicas. ¿Por qué? Porque existía un poder sanitario obvio. Es decir, si existe un fármaco demasiado caro al que no podemos acceder como ciudadanos o como estados y sanidad pública, es evidente que existirá un problema de salud privado y público, por supuesto. Por lo tanto, el problema principal que crean las patentes y su poder es la confrontación entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad. Ambos derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero como vimos en la sesión anterior, parece que el derecho a la propiedad está ganando esta confrontación, o como mínimo le lleva muchísima ventaja. El poder biopolítico, también entraremos hoy un poquito más de lleno en este concepto, que para los investigadores y para muchas personas es muy obvio, pero quizá para otras personas no lo es tanto. Por lo tanto, a mí me gusta siempre explicarlo todo, a riesgo de que sea repetitiva, pero creo que es importante tener los conceptos claros. El control sobre la vida por los elevados precios de los productos farmacéuticos. El poder biopolítico significa que finalmente el control de nuestra vida, de nuestra salud, de la duración incluso de nuestra vida, está en manos ajenas. En este caso, en manos de la industria farmacéutica y biotecnológica, que es la que controla la inversión en determinados productos para determinadas enfermedades. Algo que no dije en la sesión anterior es que en las empresas farmacéuticas evidentemente invierten en aquellas enfermedades que son más rentables. Creo que ya quedó claro con el ejemplo de la pandemia y el COVID-19 cuando hablaba de los productos rentables, pero me gustaría hacer especial hincapié porque hay enfermedades rentables y enfermedades no rentables. Las enfermedades de los países ricos, por ejemplo, por desgracia, antidepresivos, productos destinados al control de la tensión, otros muchos productos que aparecen en los países ricos y que dan mucha rentabilidad porque cronifican enfermedades, con lo cual son mucho más rentables que otros productos para las enfermedades que se llaman olvidadas, por ejemplo, la malaria, el mal de Changas y otros muchos que por desgracia no tienen tanta inversión porque el retorno económico no es el mismo y la industria farmacéutica evidentemente lo que quiere es tener beneficios. La consecuencia del poder de las patentes es lo que he denominado bioprecariedad y que de hecho es la piedra angular del artículo que publiqué en la revista de Bioética y Derecho. Es un concepto que acuñé durante la redacción de mi tesis doctoral, es prepandémico, pero ya atisbaba el problema de que la bioprecariedad podía llegar a todos los puntos del globo y así ha sido como hemos visto durante la pandemia del COVID-19. Antes de entrar de lleno en la definición de bioprecariedad, me gustaría hacer un breve inciso y referirnos a Michel Foucault, a este filósofo francés muy importante, que definió el biopoder, uno de sus conceptos clave,
como el poder sobre la vida ejercido mediante mecanismos tales como, no vamos a entrar en la anatomopolítica, que es el control de los cuerpos, que también es muy interesante, es uno de los mecanismos que define Foucault en toda su bibliografía, y nos vamos a centrar más en la biopolítica, es decir, el control de la población en términos de natalidad, mortalidad o duración de la vida. En ese caso, Foucault hablaba del Estado, yo me refiero a las Big Pharma, porque al final el poder de la industria farmacéutica y biotecnológica es muy grande y hay que tener en cuenta que ellos son los que marcan realmente los precios, los fijan y tenemos que plegarnos a sus deseos para poder tener este acceso a fármacos a un precio asequible, digamos. Entonces, las patentes, desde este punto de vista, yo considero personalmente, y otros autores también lo ven así, que se han convertido en auténticos dispositivos biopolíticos, porque administran la vida al controlar los productos farmacéuticos patentados, sobre todo por controlar el precio. Entonces, realmente cuando hablamos tanto de precio, tenemos que hacer la reflexión de que a mayor renta, mayor salud, ¿no? Existen los determinantes sociales de la salud, que los ha definido la Organización de Naciones Unidas, como esas circunstancias en las que las personas viven y se desarrollan y tienen, bueno, sus, digamos, circunstancias vitales que realmente determinan el nivel de vida y la calidad de vida, sobre todo, ¿no? Porque evidentemente si no tenemos acceso a un fármaco, a un kit de diagnóstico, a una prueba médica incluso en un momento determinado, pues es obvio que nuestra salud se va a resentir. Con lo cual la máxima de a mayor renta, mayor salud, desgraciadamente es cierta. Por otra parte, el concepto de bioprecariedad, ya entramos de lleno en la definición. Yo en la tesis doctoral y posteriormente en este mismo artículo lo he definido como la violencia estructural contra la vida por la imposibilidad de acceder a productos esenciales para la misma en forma de tratamientos, dispositivos médicos, kits de diagnóstico, medicamentos, combustibles, semillas, como hemos visto, vacunas y tratamientos contra el COVID-19, lo estoy ya localizando mucho, por los elevados precios de los productos patentados. Es decir, la bioprecariedad, en resumen, es un concepto que aglutina todos los problemas que presentamos en el videoartículo anterior. Es decir, el poder de las patentes tiene como principal consecuencia, como principal enfermedad, si queremos utilizar la metáfora, la bioprecariedad. Es decir, esa precariedad que se basa en la falta de acceso a algo muy necesario para la vida, a un recurso vital para la vida. No solamente son fármacos, vemos que también hay el caso de las semillas, los productos transgénicos que dan mucho de sí, darían para muchísimos más videoartículos y sesiones, pero bueno, yo me quiero centrar en lo que más he tratado, que son los productos farmacéuticos, pero bueno, aquí os he puesto unas fotos, como siempre es un poco de formación profesional que tengo, me gusta poner fotos porque creo que son muy ilustrativas, y bueno, tenemos 3 productos muy rentables, ¿no? La vacuna del COVID-19, ya lo explicamos. Las semillas Monsanto también lo explicamos brevemente, son muy rentables, fueron muy rentables para Monsanto, también muy controvertidas, ha habido movimientos totalmente contrarios a este tipo de semillas que han dado muchísimos problemas, sobre todo en la India, y tenemos una activista fantástica que se llama Vandana Shiva, que también os recomiendo, si tenéis oportunidad, leer algo de ella, porque tiene unos artículos fantásticos y unas impresiones creo que muy acertadas sobre el poder de las patentes, ¿no? En el ámbito de las semillas transgénicas. Y por otra parte la edición genética, el CRISPR-Cas9, que es un avance científico maravilloso que puede dar lugar a nuevos fármacos, a nuevos tratamientos, pero que evidentemente pues van a ser a un coste sanitario muy elevado. Hace no muchos días en la BBC escuchaba una noticia de que el Sistema Nacional Sanitario británico ya iba a poner en marcha algunos ensayos clínicos para probar el CRISPR en el tratamiento de determinados tipos de leucemia, pero que bueno, era un tratamiento carísimo, un coste muy grande, y lo estaban poniendo en práctica en algunos casos para ver cómo funcionaban, y bueno, parece ser que los resultados son buenos, pero claro, veremos quién se lo puede permitir, cómo se van a implementar. Sabemos que todo es muy caro al principio, después ya llegan otras versiones, pero el tema es que estos productos tan punteros tienen un coste. También hemos dicho en la sesión anterior que las farmacéuticas tienen que
tener un rédito para su inversión. Pero no hicimos especial hincapié en que también existe un capital social que proviene de universidades nacionales. Las Big Pharma también se nutren de patentes realizadas en universidades públicas, con lo cual con inversión pública. Y todo esto es una maraña muy difícil de desentrañar, pero que hay que tener en cuenta para poder, creo que, tener una imagen bastante más clara de lo que es la bioprecariedad y el poder de las patentes. Ambos extremos se tocan y están absolutamente imbrincados, pero es necesario tener una imagen bastante clara de lo que es cada cosa, para entender, básicamente. Por otra parte, me gustaría también ahora retomar el tema de los requisitos de patentabilidad. Recordáis que en el vídeo anterior hablamos de cómo se concedía una patente. Había unos requisitos técnicos de patentabilidad, ¿no? Que eran, recordemos, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Estos requisitos de patentabilidad son los mismos para todo tipo de patentes. Son requisitos técnicos, con lo cual ahí no se valora el impacto que pueda tener la patente en un futuro. Eso es un problema, como hemos visto en el caso de las patentes médicas, farmacéuticas o biotecnológicas, ¿no? En el caso de que queramos utilizar la terminología más técnica. ¿Por qué? Porque el impacto en la salud pública de estas patentes es enorme. Como hemos visto, a mayor renta, mayor salud, con lo cual cuanto más caro sea un fármaco, menos acceso se tendrá a él. Sobre todo por los grupos más vulnerables. Pero a veces no solo grupos vulnerables, sino, como hemos visto en la pandemia del COVID-19, los países supuestamente ricos también. Para amortiguar los efectos de la bioprecariedad y limitar el poder de las patentes, es necesario, desde mi punto de vista, y es el desarrollo científico que hice, incorporar una perspectiva ética en la concesión de las patentes. Es decir, en el proceso de examen, mi propuesta es incorporar también esa mirada ética para ver el impacto de la patente en un futuro, en la salud pública, sobre todo en el caso de patentes farmacéuticas, sanitarias, biotecnológicas. Todo este amplio abanico de patentes que están destinadas a tratar problemas de salud. Ahí tenemos que tener una mirada ética, porque si no, por desgracia, ocurre lo que está ocurriendo desde hace muchos años, que se conceden patentes de todo lo que existe bajo el sol, como dicen en Estados Unidos, sin tener en cuenta que ese tipo de patentes puede tener un impacto muy negativo en la salud pública. Por otra parte, si entramos más en detalle en esta propuesta que os hago en mi artículo y como persona, desde un punto de vista yo creo bastante objetivo, es que existe obviamente la necesidad de proporcionar un marco normativo ético para patentes. Este marco normativo ético debe tener, por supuesto, una serie de ítems, una serie de características que os voy a detallar a continuación. ¿El objetivo cuál es? Es realizar un examen ético del impacto de las patentes biotecnológicas en la salud pública en paralelo al examen técnico. Es decir, yo no estoy diciendo que no haya que hacer un examen de el valor técnico, científico e innovador de una patente, pero sí que es cierto que hay que tener consideraciones de otro tipo para evitar los problemas que os he presentado anteriormente. Los criterios éticos podrían ser muchos y variados, podríamos hablar mucho de ello. Los he sintetizado en 3, ¿vale? Para resumir: la responsabilidad de cautela de Hans Jonas, la justicia global de Thomas Pogge, con una propuesta muy atractiva que es el Health Impact Fund, y el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum, ¿vale? Muy rápidamente, porque no quiero ser muy exhaustiva, y si queréis os invito a leer mi artículo si aún os quedan ganas. Bueno, Hans Jonas es un filósofo fantástico que hizo un examen ético, ¿no? de lo que es la actuación técnica, la actuación científica, ¿no? Y yo he puesto aquí a modo de resumen este indubio pro vulnerable, este latinismo, que es una reformulación del principio de precaución que él aplica como indubio pro malo. Ante la duda hay que tener en cuenta que se puede producir el peor de los escenarios, y yo lo quería reformular como indubio pro vulnerable porque ante la duda mejor no conceder una patente que tenga un efecto en la salud pública y que nos ponga en riesgo, como diría Hans Jonas en su imperativo tecnológico, que ponga en riesgo el futuro de la humanidad, ¿no? Ese examen ético que hizo Hans Jonas de la actuación
de la ciencia y su imperativo tecnológico, creo que va muy bien en este sector en el que estamos tratando, ¿no? La justicia global de Thomas Pogge se ha ocupado de manera muy específica del tema de las patentes, tiene muchísima bibliografía que adjunto al final del vídeo, pero a mí me gustaría centrarme muy brevemente en una propuesta que él suscribe, que es el Health Impact Fund. Hay una web a la que podéis acceder y veréis que sería la propuesta de una agencia, digamos, de concesión de patentes, que estaría financiada por los estados, con un 3% del PIB, y que lo que haría esta agencia sería valorar realmente el impacto del fármaco en la salud pública, ver qué impacto tiene, qué valoración tiene a nivel de su eficacia, y establecer un precio que simplemente sirviera para cubrir gastos de inversión, pero no los precios desorbitados que estamos viendo ahora. Eso sería una manera de amortiguar un poquito los efectos de la bioprecariedad. Es una propuesta muy interesante que os invito a explorar por vuestra cuenta. Hay muchísimos artículos escritos al respecto, tanto a favor como en contra, pero yo creo que es una propuesta que creo que sería muy buena, ¿no? Ir valorando, serían 10 años de explotación, no 20, y se valoraría cada año el impacto de ese fármaco y su eficacia en la salud pública, ¿no? Habría un examen constante y el inventor seguiría teniendo protección, y por otra parte se estarían cubriendo los gastos y teniendo un poquito de beneficio, ¿no? Es una propuesta interesante, os animo a que la exploréis. Y el último es el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Creo que es muy interesante. Ella tiene este enfoque que a mí me gusta especialmente, porque tiene la idea de evaluar la calidad de vida de las personas en función del respeto a la dignidad humana. Es decir, Nussbaum lo que nos dice es que no podemos valorar la calidad de vida de una sociedad simplemente por el PIB, por los indicadores económicos, sino que hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta y son muy distintos, ¿no? Entonces ella propone 10 capacidades en las que no voy a entrar para no extenderme más, pero que el umbral digamos que el umbral de felicidad, podríamos decirlo, está en función de que esas 10 capacidades que ella propone en la vida de las personas, entre ellos la vida, la salud, ¿no? El juego, ¿no? Se puedan llegar a alcanzar en un sentido mínimo, es decir, que todos podamos tener algo de disfrute de esas capacidades. Evidentemente, la bioprecariedad tiene una repercusión muy negativa en el disfrute de la vida y de la salud, ¿no? Estaríamos otra vez en esa confrontación entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad, ¿no? Nussbaum tiene un enfoque muy interesante que creo que viene muy bien en este contexto, y os invito también a leer alguna cosa de ella porque es fantástica. Por otra parte, mi propuesta realmente es implementar comités de ética de patentes a nivel global, es decir, en las oficinas nacionales, en las oficinas europeas de patente, la EPO, y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Es decir, mi propuesta es que esos criterios, esos requisitos éticos se pongan en marcha en comités de ética de patentes implementados en todas las oficinas, ¿vale? Como hemos dicho, serían estos 3 criterios que os he comentado anteriormente: responsabilidad y cautela, justicia global, capacidades y desarrollo humano, de Nussbaum. Y la composición, desde mi punto de vista, tendría que ser muy similar a un comité de ética asistencial, a un CEA, ¿no? Tendría que ser interdisciplinaria para empezar, porque la cuestión es muy poliédrica, como vimos, ¿no? Entonces tendría que tener biojuristas, personas dedicadas a este ámbito, bioeticistas, ¿no? Personas dedicadas a la ética, científicos, ¿no? Representantes de la industria, como no, incluso pacientes, si me apura, legos, pero que son muy importantes. Y después también tendrían que tener esta composición interdisciplinaria con estos diferentes expertos, tendrían que poder dar dictámenes que fueran vinculantes. Es decir, que tuviera una capacidad jurídica. Sabemos que los comités de ética asistencial ahora mismo en los hospitales proporcionan consejos que no son vinculantes. Yo creo que en este punto tendríamos que tener un informe ético del impacto en la salud pública de esa patente para ver su viabilidad, ¿no? En un futuro. También tendría que haber una transparencia en los dictámenes, ¿no? Ver exactamente cuáles han sido los criterios que se han empleado, si ha habido. Yo no digo que todos los criterios se tengan que aplicar a la vez, quizá uno tenga que primar sobre el otro, ¿no? Pero
creo que sería importante que la mirada ética estuviera presente. Yo creo que es algo muy importante y por eso os pongo aquí esta propuesta de comités de ética de patentes para ser utilizados e implementados en todos estos organismos de propiedad intelectual. Vamos avanzando y acabando también. Estos comités de ética de patentes permitirán, desde mi punto de vista, a lo mejor soy muy naif, pero lo creo así, obtener patentes técnicamente innovadoras, lo cual es muy importante, o sea, los requisitos técnicos se mantienen, éticamente aceptables, eso ya lo hemos tratado, y económicamente rentables. Es decir, tenemos que encontrar un equilibrio que sería como el Health Impact Fund de POGE, para que todas las partes, todos los stakeholders, estén contentos, porque si no es muy complicado, ¿no? Hay que avanzar en esta, digamos, progresión moral de la industria farmacéutica, que es complicada, pero bueno, no es imposible. Aquí os pongo de nuevo un fascículo de patente, porque creo honestamente que las imágenes son muy importantes y valen más que todas las palabras, ¿no? Para que sepamos siempre de qué estamos hablando. En fin, para no hacerme más pesada, entre comillas, me gustaría concluir. La bioprecariedad tiene una vertiente jurídica, lo hemos visto, es legal, pero no siempre es legítima. Las patentes son legales, pero no siempre son legítimas. Económica, hay un impacto evidente de los elevados precios de los productos farmacéuticos. Ética, como hemos dicho, las patentes son legales, pero no siempre legítimas. Hay que ver si es necesario y si es conveniente conceder determinadas patentes con esos 20 años de explotación. Sanitaria, obviamente, por el impacto en la salud pública, y biopolítica, el control sobre la vida y sobre la salud. Todo ello tiene como consecuencia la bioprecariedad. Todas estas vertientes dan ese resultado que hemos hablado, porque limita el acceso a fármacos a precios accesibles, como hemos dicho, ¿no? La aplicación de requisitos éticos para la concesión de patentes médicas puede servir para amortiguar los efectos de la bioprecariedad y limitar el poder de las patentes. Esto sería, digamos, lo deseable, ¿no? Lo que creo que me gustaría que pudiera pasar, ¿no? Si pudiéramos poner en práctica todas estas medidas y muchas más, porque hay muchísimos autores que ya han hablado de este tema. Por último, pues bueno, para concluir un poco, os pongo esta imagen de animales preciosos, ¿no? Vulnerables, como los seres humanos también lo somos muchísimo. La vulnerabilidad es un punto clave en todo este debate, es un concepto ético y bioético de primer orden, lo tenemos que tener claro, todos somos vulnerables y las patentes nos hacen más vulnerables. Por eso me gustaría acabar con este indubio pro vulnerable. Ante la duda, mejor no conceder patentes que tengan un valor, una repercusión, un impacto en la salud pública, que impidan realmente el disfrute del derecho a la salud. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo, como en el caso anterior, unas pinceladas de bibliografía. No me he querido extender. Foucault, como no, el Health Impact Fund, también de Thomas Pogge. Humildemente os pongo mi tesis doctoral, por si queréis echarle un vistazo. Hans Jonas, El principio de responsabilidad. Martha Nussbaum, fantástica también. Y Thomas Pogge, ¿no? Creo que son unas pinceladas sobre lo que hemos tratado, por si queréis, bueno, investigar un poquito más, leer. Y bueno, si os quedan ganas, después de este vídeo un poco más extenso, que a veces pues no nos damos cuenta de lo que hablamos, pues os invito a leer mi artículo y por supuesto a enviarme comentarios, impresiones, ideas y todo lo que os parezca oportuno. Y espero que nos veamos pronto en otro vídeo artículo. Muchas gracias.